Hola a todos y bienvenidas a mi canal, su espacio dedicado a las noticias del mundo del espectáculo, especialmente centrándonos en las celebridades turcas que tanto amamos. Hoy tenemos un vídeo cargadísimo de emociones, porque vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales y que tiene como protagonistas a dos de las figuras queridas, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Lo han leído bien. El título ya lo anuncia. Hande Erçel Rafael explota, copyright le dijo Kerem. Su respuesta te impactará. Han surgido rumores, declaraciones cruzadas y en general, un torbellino de información superíndice 3N que intentaremos desenmarcar más menos juntos para que no se pierdan ni un detalle. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan manteniu copyright dose al dúa con las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. YouTube les notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, como todos sabemos, fue un fenómeno superíndice 3-. Desde que protagonizaron juntos Senu con diéresis al cap, la química en pantalla se traspasó superíndice 3 a la vida real. Los fans enloquecidos celebraron cada foto, cada interacción superíndice 3N, cada muestra de cariño más menos o que compartúan. Fue una relación superíndice 3N que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en esos amores que nacen entre sets de grabación superíndice 3N y que parecen destinados a durar para siempre. La pareja se convirtió superíndice 3 en un símbolo, un ejemplo de amor verdadero para muchos, y su presencia en redes sociales generaba oleadas de comentarios y reacciones. Cada viaje, cada cena, cada pequeño más menos o gesto era analizado y celebrado por una legión superíndice 3N de seguidores que veían en ellos la materialización superíndice 3N de sus más menos os románticos. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas cambiaron. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto y con miles de preguntas sin respuesta. ¿Copyright pasó superíndice 3? ¿Por copyright se separaron? Estas son las interrogantes que han estado rondando por la mente de los fans durante mucho tiempo. La ruptura fue un golpe duro para la comunidad fan, quienes no podían entender superíndice 3 mo una relación superíndice 3N tan aparentemente su superíndice 3 lida y llena de amor había llegado a su fin. Se tejieron teorías de todo tipo, desde presiones profesionales hasta incompatibilidad de caracteres. Algunos incluso apuntaron a terceras personas, aunque ninguna de estas especulaciones fue confirmada. El silencio medio urtico de ambos actores, al menos en lo que respecta a los motivos de la separación superíndice 3N, solo sirvió superíndice 3 para alimentar a la incertidumbre y las conjeturas. Y ahora, meses después copyright de la ruptura, parece que una nueva copyright mica ha estallado. Todo comenzó superíndice 3 con unas declaraciones, aparentemente indirectas, que Kerem Bürsin hizo en una reciente entrevista. No nombró superíndice 3 directamente a Hande, pero muchos interpretaron sus palabras como dirigidas a ella. Hablo superíndice 3 de relaciones tu superíndice 3 psicas, de falta de comunicación superíndice 3N, y de expectativas irreales. La entrevista, que en principio parecía ser un ejercicio de introspección superíndice 3N y reflexión superíndice 3N sobre sus experiencias pasadas, rápidamente se transformó superíndice 3 en un campo minado de interpretaciones. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier detalle jugoso, no tardó superíndice 3 en destacar las frases controvertidas y en asociarlas directamente a su relación superíndice 3N con Hande. Por supuesto, estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Hande Erçel Rafael. Y según fuentes cercanas a la actriz, ella no se quedó superíndice 3 callada. Al parecer, Hande se sintió superíndice 3 profundamente ofendida y traicionada por las palabras de Kerem. Considero superíndice 3 que con diéresis copyright, él estaba dando una versión superíndice 3N distorsionada de la realidad y que estaba intentando dar más menos a su imagen pública. Los rumores sobre la reacción superíndice 3N de Hande se propagaron como la superíndice 3 Lbora en las redes sociales. Algunos afirmaban que estaba furiosa y dispuesta a responder públicamente, mientras que otros aseguraban que preferiría mantener la discreción superíndice 3N y evitar un enfrentamiento medio úptico.
Sin embargo, lo que su parecua claro era que las declaraciones de Kerem habían reabierto heridas que aún no habían cicatrizado por completo. Entonces, copyright fue exactamente lo que le dijo Kerem a Ande que provocó superíndice 3 esta explosión superíndice 3N. AQ es donde la información superíndice 3N se vuelve un poco turbia. No hay una confirmación superíndice 3N oficial de las palabras exactas que se dijeron. Sin embargo, basándonos en fuentes cercanas a ambas partes, podemos reconstruir un panorama bastante claro. La dificultad para obtener información superíndice 3N precisa reside en la naturaleza copyright tica de las relaciones entre las celebridades y su círculo cercano. Los amigos y familiares suelen proteger la privacidad de las estrellas, evitando filtrar detalles que puedan comprometer su imagen pública. Se dice que Kerem en la entrevista insinuó superíndice 3 que Ande era demasiado demandante en la relación superíndice 3N, que tenía expectativas poco realistas sobre el tiempo que con diéresis copyright le podía dedicarle y que no era lo suficientemente comprensiva con su carrera. También copyright se rumorea que mencionó superíndice 3 la presión superíndice 3N medio, tica como un factor importante en el fracaso de la relación superíndice 3N, sugiriendo que Ande disfrutaba de la atención superíndice 3N que la propia relación superíndice 3N en su. Estas acusaciones, aunque veladas, fueron suficientes para encender la mecha. La prensa especializada analizó superíndice 3 minuciosamente cada una de las frases de Kerem, tratando de desentrar más o menos a su significado oculto y su posible intención superíndice 3N. Algunos columnistas llegaron a la conclusión superíndice 3N de que Kerem estaba intentando proteger su imagen, presentándose como la víctima de una relación superíndice 3N asfixiante. Ande, conocida por su carácter fuerte y su independencia, no estaba dispuesta a permitir que Kerem la pintara como la villana de la historia. Su personalidad decidida y su trayectoria profesional, marcada por el esfuerzo y la perseverancia, la convirtúan en una figura respetada y admirada. La idea de que Kerem estuviera intentando socavar su reputación superíndice 3N resultaba inaceptable para ella. Y aquí viene la parte que, como decua el título, te impactaru. La respuesta de Ande fue, según las fuentes, contundente. No se anduvo con rodeos. Llamó superíndice 3 a Kerem directamente y le expresó superíndice 3 su decepción superíndice 3N y su enfado. Le reprochó superíndice 3 haberla expuesto de esa manera en público, después copyright de todo lo que habían compartido. Le dijo que sus palabras eran injustas y que estaban basadas en suposiciones y malentendidos. La llamada Telefu superíndice 3 Nika, según los rumores, fue un torbellino de emociones. Ande no se guardó superíndice 3 nada y le reprochó superíndice 3 a Kerem su falta de consideración superíndice 3N y su intento de manipular la opinión superíndice 3N pública. Pero, copyright fue lo que le dijo exactamente? Pues bien, se dice que Ande le dijo a Kerem algo a su como, me decepciona profundamente que hayas recurrido a insinuaciones y a medias verdades para justificar nuestra ruptura. Si tenuas algún problema conmigo, deberías a copyright me lo dicho directamente. No tenuas derecho a exponerme de esta manera frente a todo el mundo. Nuestra relación superíndice 3N fue mucho compleja de lo que te sugiriendo, y no creo que sea justo que intentes simplificarla y echarme toda la culpa a mu. La frase, cargada de resentimiento y decepción superíndice 3N, refleja el dolor y la frustración superíndice 3N de Ande al sentirse traicionada por alguien a quien había querido. Además se rumorea que Ande también copyright le recriminó superíndice 3 a Kerem su falta de apoyo durante los momentos difíciles de su vida, incluyendo la copyright dida de su madre. Le dijo que ella siempre estuvo au para con diéresis copyright L, pero que no siempre sintió superíndice 3 el mismo apoyo por su parte. Este detalle aún más menos a de una dimensión superíndice 3N aún profunda a la historia. La copyright dida de un ser querido es uno de los momentos dolorosos que una persona puede enfrentar, y la falta de apoyo en ese momento puede dejar cicatrices emocionales duraderas. La conversación superíndice 3N, según las fuentes, fue larga y tensa. No se sabe si llegaron a una reconciliación superíndice 3N o si, por el contrario, la relación superíndice 3N entre ellos quedó superíndice 3 a da un más menos ada. Lo que es cierto es que este incidente ha reavivado la copyright Mika y ha vuelto a poner a Ande y Kerem en el centro de la atención superíndice 3N medio tica. Los fans se dividieron en dos bandos, aquellos que apoyaban a Ande y criticaban las declaraciones de Kerem,
y aquellos que defendían a Kerem y acusaban a Hande de ser demasiado sensible. Ahora bien, es importante recordar que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y en fuentes no oficiales. No tenemos la certeza absoluta de que las cosas hayan ocurrido exactamente como se estuviera contando. Sin embargo, la cantidad de fuentes que apuntan en la misma dirección superíndice 3N sugiere que hay algo de verdad en todo esto. La falta de confirmación superíndice 3N oficial no invalida la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido de manera similar a como se estuviera relatando. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la relación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3N e Interu Copyright S entre sus fans. Y que a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, los fantasmas del pasado siguen persiguiendo Copyright Dolos. El Interu Copyright S del público por su historia de amor y su posterior separación superíndice 3N demuestra el impacto que tuvieron como pareja y la huella que dejaron en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Este tipo de situaciones nos recuerda que por muy glamurosas que parezcan las vidas de las celebridades, también Copyright N son personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra. Y que a veces las relaciones terminan, dejando heridas que tardan mucho tiempo en sanar. La fama y el reconocimiento público no inmunizan a las celebridades contra el dolor y la decepción superíndice 3N. Al igual que cualquier persona, deben lidiar con sus propios problemas emocionales y superar las dificultades que se presentan en sus vidas personales. En resumen, hemos visto CU superíndice 3Mo unas declaraciones indirectas de Kerem Bürsin desencadenaron una fuerte reacción superíndice 3N por parte de Hande Rafael. Analizamos los posibles motivos de la disputa y la contundente respuesta que, según fuentes cercanas, Hande le dio a Kerem. Recordamos la importancia de tomar esta información superíndice 3N con cautela, dado que se basa en rumores y fuentes no oficiales. Y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones, incluso entre las celebridades. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor y el desamor son experiencias universales, que afectan a todos por igual, independientemente de su estatus social o su fama. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre intentamos traerles la información superíndice 3N Moon S actualizada y relevante del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem tuvo razón superíndice 3N al hacer esas declaraciones? ¿O creen que Hande tenía motivos para sentirse ofendida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son fundamentales para crear una comunidad activa y participativa en este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.